¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Acá les habla Eloy. Hoy vamos a analizar un ejercicio de la práctica 5, ¿sí? Parte 1, que sería el punto 11H. En este punto 11 nos están pidiendo nos dan una serie de funciones y de cada una nos piden que hallemos su dominio de derivabilidad y encontremos una expresión para la derivada. ¿Está bien? Entonces, por más de que nos pidan en principio el dominio de derivabilidad y no nos pidan el dominio de definición, nosotros por una cuestión de completitud lo vamos a hallar. Y ahora más en un ratito, cuando estemos casi terminando el ejercicio, van a ver por qué requerimos de hallar el dominio previamente, el dominio de definición de la función previamente, ¿sí? Entonces, primero vamos a hallar eso, ¿sí? Busquemos el dominio de la función. A estas alturas, esto no debería resultar muy complicado, ¿sí? Fíjense que tenemos que el dominio de nuestra función f va a estar restringido por dos condiciones, ¿sí? La primera condición, vamos a ponerlo así, la primera condición que vamos a tener que nos traería, entre comillas, problemas al dominio, sería el hecho de que nosotros tenemos una raíz cuadrada, ¿sí? Acuérdense que la función raíz cuadrada, ¿sí?, está definida solamente para los x mayores o iguales a 0. Entonces, vamos a ver cuál es nuestra primera restricción, que sería justamente la raíz cuadrada. Entonces, como el dominio de la función raíz cuadrada van a ser todos los números, ¿sí?, desde 0 a más infinito, ¿sí? Y por otro lado, otra restricción que vamos a tener a nuestro análisis, ¿cuál es? Bueno, justamente que nuestro denominador no se anule. Entonces le vamos a pedir a x menos 1 que no sea 0. En pocas palabras, le vamos a pedir a x que no valga 1, ¿sí? Y además, le vamos a pedir a x más 1 que también sea no se anule. Entonces, le estoy pidiendo a x que sea distinto de menos 1. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué estamos analizando como estos, como si fueran los dominios de las funciones por separado? Bueno, porque lo que vamos a utilizar es la idea de que el dominio, ¿sí?, de un cociente de funciones va a ser la intersección de los dominios de ambas, excepto los que anulen al denominador, ¿sí? Entonces, vamos a colocar, usando que el dominio, ¿sí?, van a ver que muchas veces van a estar más escribiendo la justificación que haciendo cuentas. Es bastante habitual, ¿sí? Entonces, usando que el dominio de lo que sería el cociente de dos funciones se puede escribir como, vamos a poner los x que pertenecen al dominio de f, intersección el dominio de g, tales que g de x, que es la función que va en el denominador, no valga 0. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, como ya tenemos el dominio de lo que sería la función raíz cuadrada, ¿sí?, es decir, tenemos por un lado, encontramos que el dominio de la raíz cuadrada, que es la función que está en el numerador, como habíamos colocado, era de 0 a más infinito. Y por otro lado, el dominio de la función del denominador, que era justamente x menos 1 por x más 1, ¿sí?, y van a ser, en este caso, obviamente, al ser un producto de polinomios, todos los reales, ¿sí? Pero, ¿qué vamos a pedir? Bueno, vamos a pedir, pero, lo que sería nuestra función x menos 1 por x más 1 es igual a 0 si x vale 1 o x vale menos 1. Entonces, como nosotros estamos aclarando que esos van a ser los valores que van a anular el denominador, lo que vamos a decir es, bueno, entonces, utilizando la definición, la propiedad del dominio del cociente, lo que vamos a notar es que el dominio de nuestra función original, o sea, la que nos dieron, la función f, va a terminar siendo justamente todos los números dentro del intervalo de 0 a más infinito, está bien, excepto el 1 y el menos 1. Está bien, pero claro, el menos 1 no está dentro del intervalo de 0 a más infinito.
bueno, mejor, no vamos a tener que descartarlo, porque ya está descartado de antemano, ¿sí? Pero el 1 sí está en el intervalo que pertenece de 0 más infinito. Entonces, el dominio de nuestra función f van a ser el intervalo que va desde el 0 al 1, del 0 al 1, paréntesis, unión de 1 a más infinito, ¿sí? Entonces, esto que acabamos de encontrar recién, que es el dominio de definición de la función, va a sernos útil cuando busquemos el dominio de derivabilidad, ¿sí? Porque, ¿qué es básicamente el dominio de derivabilidad? Es el dominio donde la función derivada está definida, ¿está bien? Es decir, equivale a encontrar dónde la derivada existe, dónde la función derivada existe, ¿sí? Entonces, recuerden que si una función ni siquiera está definida en un cierto x, la función en ese punto no va a ser derivable, ¿sí? Esto está muy vinculado también a la continuidad, ¿sí? Recuerden este teorema que nos dice que si una función es derivable en un cierto valor, entonces esa función también es continua en ese valor, ¿sí? Pero cuidado, si una función es continua en un valor, no quiere decir necesariamente, o sea, obligatoriamente que sea derivable. Ustedes pueden tener funciones que son continuas en un valor, pero no son derivables, y otras que sean continuas en un valor y derivables en ese valor, ¿sí? Recuerden que eso es muy importante y es importante el orden de esa definición, no os confundan. La derivabilidad asegura la continuidad, pero no al revés, ¿está bien? La continuidad no asegura la derivabilidad. Eso es muy importante. Entonces, al tener nosotros ya donde la función está definida, ¿sí? Vamos a ver que cuando lleguemos el dominio de derivabilidad va a haber justamente una relación entre esos dos dominios, ¿sí? No en todos los casos esos dominios son iguales, es muy importante eso. Es decir, hay funciones que están definidas en ciertos valores, pero la derivada está definida quizás en valores distintos a esos en los que sí estaban en el dominio, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo sería eso en nuestro caso. Bueno, ¿cómo era nuestra función? Bueno, nuestra función era básicamente 3 veces la raíz cuadrada de x dividido x menos 1, ¿sí? por x más 1, ¿sí? Entonces, vamos a copiarlo de vuelta, vamos a pegarlo aquí, ahí está. Entonces, fíjense que esta era nuestra función original, esto era lo que nosotros llamamos, era f de x. Entonces, ¿cómo hallamos el dominio de derivabilidad? Bueno, se imaginan, utilizando las propiedades de derivabilidad. Es decir, lo que vamos a hacer es ver para qué valores esta función es derivable, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, veamos dónde f es justamente derivable, ¿sí? Donde es derivable. Entonces, ¿cómo analizamos la derivabilidad de esta función? Bueno, la idea sería que la analicemos en términos de operaciones entre funciones de las cuales nosotros conozcamos su derivabilidad. En pocas palabras, lo que vamos a terminar haciendo es agarrar esta función y analizarla en pedacitos y después ir conectando la derivabilidad de cada uno de esos pedacitos respecto, está bien, usando las propiedades de derivabilidad respecto de la función original. Entonces, ¿qué vemos de esta función? Bueno, lo primero que podemos notar es que está compuesta por un numerador, lo que sería 3 raíz de x, y por otro lado está compuesta por su denominador, que sería x menos 1 por x más 1, ¿sí? Que a su vez es un producto de polinomios, ¿sí? Este diagramita está bueno para hacerlo porque uno lo que va viendo acá es cómo la función se va separando en pedacitos dentro hasta donde nosotros conozcamos la derivabilidad de esos pedacitos. O sea, ¿a qué me refiero? Si yo tuviera, por ejemplo, funciones anidadas, es decir, una composición de funciones, yo lo que haría es ir analizando cada uno de esas funciones, separándolas en la parte interior y la parte exterior, o sea, la función que compone a la otra y la función externa, ¿sí? En este caso tenemos un cociente y después un producto en el denominador, un producto de funciones, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar individualmente cómo son estos trocitos que llegamos. Es decir,
A este lo vamos a llamar 1, a este lo vamos a llamar 2 y a este lo vamos a llamar 3, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con esta primera parte, la función 3 raíz de x. Entonces, ¿qué es 3 raíz de x? Bueno, 3 raíz de x es básicamente una constante por una función de x, ¿sí? Entonces, la derivabilidad de esta función va a estar dada por la derivabilidad de la raíz de x, justamente. La constante, en este caso, no nos afecta. Entonces, vamos a colocar 3 raíz de x, ¿sí? Vamos a ponerlo bien completito, es un producto, ¿sí? Es un producto de funciones derivables. En este caso, ¿en dónde? Bueno, vamos a ver. Primero, ¿qué es 3? Bueno, 3 es una función constante. 3, al ser constante, ¿sí? Es derivable en todos los reales, ¿sí? Por ser una función constante. Ser una función constante. Bien, ahora, ¿cómo sería raíz de x? Bueno, raíz de x es una función, vamos a ponerlo así, que es una función que es continua, ¿sí? Es continua en todo el intervalo cerrado que va de 0 a más infinito, ¿sí? Es continua y derivable en su dominio, esta función, raíz de x. Entonces, lo que vamos a ver acá es que justamente la raíz de x mantiene esa propiedad, ¿sí? Es decir, mantiene el hecho de que es, vamos a ponerlo, es derivable, pero en su dominio, ¿sí? En su dominio. O sea, que es derivable en el intervalo que va desde 0 hasta más infinito, ¿sí? Esto es una propiedad, digamos, natural de esta función. ¿Está bien? Es decir, esto es parecido como lo que nos pasa con el seno y el coseno. El seno y el coseno son funciones que por su forma, por su definición, son continuas y derivables en todos los reales. Bueno, esta en particular es continua y derivable en el intervalo de 0 a más infinito, ¿sí? Entonces, claro, si esto es un producto de funciones derivables, se supone que la función, efectivamente 3 raíz de x, vamos a ponerlo, entonces, ¿sí? Lo que vamos a decir es que es un producto de funciones derivables, ¿en dónde? Bueno, en este caso va a ser un producto de funciones derivables en la intersección, ¿sí? De los dominios de derivabilidad de ambas por separado. O sea que va a ser continuo y derivable en el intervalo de 0 a más infinito. ¿Está bien? Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a justificar? Bueno, lo que vamos a poner es que 3 raíz de x, ¿sí? Es un producto, ¿sí? Bueno, directamente ya vamos a poner, es derivable, ¿sí? Es derivable en el intervalo que va desde 0 hasta más infinito, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos quedamos con la intersección? Y bueno, porque necesitamos que ambas funciones sean derivables en el intervalo en el que vamos a justificar esa derivabilidad. ¿Está bien? Entonces, ahí con eso ya analizamos 3 raíz de x, donde es derivable por separado. Ahora lo que vamos a hacer en la otra hoja es analizar cómo es x menos 1 y x más 1. ¿Sí? Pero fíjense que en este caso 2 y 3 los vamos a poder analizar en simultáneo, porque son del mismo tipo funcional, o sea, son funciones polinomiales. Entonces, x menos 1 y x más 1 son funciones polinomiales. Polinomiales. Es decir, que van a ser entonces derivables, porque las funciones polinomiales son derivables en todos los reales. ¿Sí? Son funciones polinomiales, entonces son derivables en todos los reales. Ahora bien, recordemos que lo que nosotros teníamos era un cociente. Entonces, vamos a decir, ¿sí? Esto sería como la conclusión de la idea, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿sí? F es un cociente de funciones derivables, ¿sí? De funciones derivables, pero, cuidado, pero les tenemos que pedir, recuerden, al denominador
que no se anule. ¿Está bien? Esta propiedad es exactamente igual a la de continuidad. O sea, un cociente de funciones derivables es derivable si ambas funciones son derivables y no se anula la función del denominador. Entonces, es un cociente de funciones derivables, ¿sí? Donde, vamos a hacer esa aclaración, que esta es la aclaración especial, donde lo que sería nuestro denominador no se tiene que anular. Entonces, donde básicamente x no puede ni valer ni 1 y x tampoco puede valer menos 1. Entonces, haciendo esa aclaración, lo que nosotros podemos decir es que como nuestro cociente de funciones derivables sería derivable en la intersección de los dominios de derivabilidad de cada pedacito, es decir, como 3 raíz de x es derivable en este intervalo y el denominador es derivable en todos los reales, entonces nuestro cociente va a ser derivable teniendo en cuenta esta condición de que no se nos puede anular el denominador, ¿sí? Entonces, f es un cociente de funciones derivables, ¿sí? Entonces, vamos a ponerlo así. Entonces, f es derivable en el intervalo de 0 a más infinito, perdón, de 0 a 1, ¿sí? De 0 a 1, unión de 1 a más infinito. Es decir, estamos usando la misma idea que usamos previamente, ¿sí? Entonces, f es un cociente de funciones derivables donde x no puede ser ni 1 y x no puede ser menos 1. Y me faltó colocar acá. Y usando lo que nosotros llamamos 1, 2 y 3, ¿sí? 1, 2 y 3, ahí sí podemos poner nuestra conclusión. Entonces, tenemos que nuestra función es derivable en el intervalo desde 0 a 1, ¿sí? Desde 0 a 1, unión de 1 a más infinito, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a tratar de hacer es básicamente ver qué ocurriría para la expresión de esta derivada, ¿sí? Entonces, para eso vamos a realizar esa derivación. Es decir, para poder encontrar la expresión para la derivada, vamos a aprovechar el hecho de hallemos su derivada. ¿Está bien? Entonces, para hallar su derivada, lo que tenemos que hacer es derivar por regla, aprovechando todas las propiedades que veníamos usando. Es decir, nosotros sabemos que nuestra función va a ser derivable en este intervalo que estamos trabajando. Entonces, cuando nosotros derivemos, vamos a derivar por regla. Entonces, lo primero que nos topamos al empezar nuestra derivada es con una división. Entonces, vamos a tener que aplicar justamente lo que sería la regla del cociente, ¿sí? Vamos a poner acá. Lo primero que hay que usar es la regla del cociente. Entonces la regla del cociente nos dice que la derivada de eso va a ser la derivada del numerador por el denominador sin derivar, ¿sí? O sea, x menos 1. Es más, x menos 1 por x más 1 ya lo voy a escribir con su expresión original, que sería x cuadrado menos 1, ¿no? Fíjense que eso es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Entonces este sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y todo esto va dividido lo que sería el denominador al cuadrado, o sea, lo que llamamos x al cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿sí? Entonces, lo que tendremos que hacer ahora es derivar 3 raíz de x, ¿sí? 3 raíz de x y luego seguir con la derivación de x cuadrado menos 1, ¿sí? Que acá me faltó el apostrofecito de derivación. Ahí está. Entonces, hacemos esa derivada. Entonces, fíjense, la derivada de 3 por raíz de x, usamos una propiedad que nos dice que cuando tenemos una constante por una función, ¿sí? O sea, si ustedes tienen que hacer la derivada de c por una función, ¿sí? Entonces la constante sobrevive a la derivación y solo hay que derivar a la función. Esto es con
c perteneciente a los reales, ¿no? Una constante, ¿sí? Entonces, teniendo eso en mente, hacemos la derivada y nos va a quedar. Esto recuerden que sería para este primer paso, ¿no? Entonces sería el 3, sobrevive la derivación, y la derivada de raíz de x la podemos pensar como la derivada de x a la 1 medio. Y las derivadas de las funciones del tipo x a la n, con n positivo, las podemos pensar de la siguiente forma. Bajamos el exponente, ¿sí? Y le restamos 1 a la potencia. ¿Está bien? Es decir, si había un medio, ahora le voy a poner un medio menos 1. ¿Está bien? Y después copio lo demás como estaba. O sea, el x cuadrado menos 1, ¿sí? El x cuadrado menos 1, menos, y en este caso tendríamos el 3 raíz de x, ¿sí? El 3 raíz de x por x al cuadrado menos 1, que si lo derivamos, esta es la derivada de un polinomio, ¿sí? O sea, tenemos la derivada de una resta. Pero esto lo vamos a hacer en el paso que sigue, ¿sí? Entonces, lo analizamos de esta forma, ¿sí? Y nos quedaría el x cuadrado menos 1 al cuadrado, que lo dejamos tal cual está, ¿sí? Entonces, ahora, realizamos esta multiplicación, nos va a quedar 3 medios, ¿sí? 3 medios de x a la, fíjense que nos queda x a la menos 1 medio, y fíjense que eso nos va a resultar en tener básicamente un 3 sobre 2 raíz de x, ¿sí? El x a la menos 1 medio lo podemos escribir como 1 sobre raíz de x, ¿sí? Por x al cuadrado menos 1. Bien, menos 3 raíz de x, ¿sí? Y acá vamos a hacer efectivamente la derivada de x cuadrado menos 1. Entonces, fíjense que la derivada de x cuadrado menos 1 es la derivada de una resta. O sea que lo puedo separar en la resta de las derivadas. Entonces, nos va a quedar la derivada de x cuadrado sería 2x, y la derivada de 1 es 0. Entonces nos queda 2 menos 0. ¿Qué acabamos de usar acá para hacer esta derivada? Bueno, ahí lo vamos a anotar. Termino de copiar esto y ahí justificamos ese pasito. Entonces, x cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces, acá, ¿qué usamos entonces? Bueno, acá lo que usamos fue, vamos a poner, que, en este caso tenemos que, si tengo la resta de, en este caso la derivada de un polinomio. Entonces, esto lo puedo separar como, tenemos la derivada de f, o sea, f más g, en este caso menos, f menos g, derivado, se puede poner como la derivada de f menos la derivada de g. ¿Esto cuando? Recuerden, esto viene de la regla de derivación, ¿sí? Esto lo puedo hacer solamente cuando yo sé que las funciones que se están restando son derivables individualmente. En este caso, x cuadrado es derivable por ser una función polinomial y 1 es un derivable por ser una función constante. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, ¿qué nos estaría quedando? Bien, lo que nos estaría quedando es 3 sobre 2 raíz de x, ¿sí? 3 sobre 2 raíz de x por x al cuadrado menos 1. Y bueno, luego nos quedaría 3 raíz de x por 2x, ¿no? 2x menos 0 es 0. Entonces nos queda menos 6 y acá tendríamos raíz de x por x, ¿no? Entonces, producto de números de misma base, se suman las potencias. Nos quedaría x a la 1 medio más 1, o sea, a la 3 medios, ¿sí? Y todo esto a su vez va dividido por x al cuadrado menos 1. Entonces, al hacer esto, lo que acabamos de encontrar es la expresión para la derivada. Pero quiero que notemos algo, ¿sí? Porque yo en este caso cometí un error previamente, ¿sí? Y ese error es un error muy habitual, ¿sí? Que es el de confiar en las propiedades de la derivabilidad y empezar a utilizarlas a lo loco, sin pensar en ciertos detalles. Como por ejemplo, nosotros analizamos que la función, ¿sí?, era justamente derivable en el intervalo de 0 incluido hasta 1 y de 1 a más infinito. Pero claro, la pregunta es, pero justo el 0 es el borde de un intervalo. ¿No habría que analizarlo con más detenimiento? Y la respuesta es sí. Justamente quería que analicemos esto con cuidado. ¿Está bien? Es cierto, la función
que nosotros teníamos como 3 raíz de x, no es derivable en sí en todo su dominio, ¿sí? Entonces, para corregir ese error, ¿sí? Lo que vamos a tener que hacer justamente es ver por qué este valor no lo podemos incluir. ¿Está bien? Entonces, esto que tenemos acá, ¿cómo lo podríamos arreglar? Bueno, justamente 3 raíz de x es una función que en el 0 no está, justamente no es derivable. ¿Y por qué no es derivable en 0? Bueno, vamos a analizar eso con vamos a analizarlo con cuidado, ¿sí? Acá esto es muy importante, que quería que lo analicemos a conciencia, porque uno está muy tentado siempre a trabajar la derivabilidad con las propiedades y sin pensar por ahí mucho en qué ocurre cuando tenés una función que está definida en un intervalo y no en todos los reales, que en los primeros casos suele ser más habitual. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a analizar esto. ¿Cómo uno se puede dar cuenta si cometió un error en esta etapa? Cuando llega a la expresión de la derivada y ve que lo que tenía 3 raíz de x, ahora el raíz de x está en el denominador. Por lo tanto, si x valiera 0, esta derivada no estaría definida. Entonces, lo que uno encuentra es que esta función, ¿sí? Esta función derivada, va a estar definida justamente en el intervalo que va desde el 0, sin incluirlo, hasta el 1, y del 1 a más infinito, ¿sí? Entonces, esto quería que pasara para que lo veamos con más detalle, ¿sí? Por ahí en sus casas ustedes estaban diciendo, no, pero en el 0. Bueno, justamente esto es muy importante verlo, ¿sí? Entonces, estaba bueno que lleguemos a esta etapa para darnos cuenta dónde estaba nuestro error, ¿sí? Entonces acá le ponemos el 0, ¿sí? Y ahora, ¿cómo justificamos que no era derivable en 0? ¿Sí? Porque la idea sería que nosotros justifiquemos esa no derivabilidad del 0 ahora, en este paso, ¿sí? No en lo último, ¿sí? La idea sería que uno lo haga a conciencia ahora, pero quería que vea qué pasa si uno se lo lleva de largo, ¿sí? Como yo me pasó en este caso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver cómo analizamos la derivabilidad en 0, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo asegurar es que la función raíz de x va a ser derivable en este intervalo. ¿Está bien? ¿Sí? Porque es una función que es derivable en ese. Pero vamos a ver en el 0 qué pasa particularmente. ¿Por qué es que no es derivable en el 0? ¿Sí? Entonces, para analizar eso, lo que vamos a tener que ver justamente es las condiciones para que la función justamente sea derivable en 0. Eso va a involucrar que nosotros calculemos la derivada por definición en el 0. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esa parte. ¿Sí? Vamos a poner, analicemos por qué raíz de x, ¿sí? Raíz de x no es derivable en 0. No es derivable en 0. Entonces, para hacer ese análisis, vamos a calcular la derivada por definición. Pero fíjense que esta derivada por definición va a tener solo sentido ser calculada, está bien, por derecha, porque la función del lado izquierdo de 0 ni siquiera está definida. ¿Está bien? Entonces, cuando analicemos la derivada por definición, vamos a tomar el límite de x tendiendo a 0, ¿sí? Pero por derecha, porque por izquierda la función ni siquiera está definida. ¿Está bien? Y todo esto, fíjense que estamos anotando la definición de derivabilidad. Está bien, con el límite x menos 0. Entonces, cuando analicemos esa derivada, lo que uno va a notar es que tenemos el límite de x tendiendo a 0 por derecha y f de x, ¿qué era en nuestro caso? Bueno, f de x para nosotros por ahora es la raíz de x. Entonces nos queda la raíz de x menos 0, ¿sí? Sobre x menos 0, que es x. No hay ninguna cosa extraña ahí, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando trabajamos con esta expresión, nos queda el límite de x tendiendo a 0 por derecha, y fíjense que raíz de x, ¿sí? Raíz de x menos 0 es raíz de x. O sea que esto nos queda como raíz de x, que lo voy a escribir convenientemente como x a la 1/2, sobre x. O sea que por propiedad de las potencias, ¿sí? Números de la misma base divididos se restan las potencias, nos va a terminar quedando x a la 1/2 sobre x. O sea que nos queda x a la menos 1/2. Por lo tanto, nos queda el límite de x tendiendo a 0, acá era por derecha, ¿sí? De 1 sobre x a la 1/2.
Y estos límites ya les deben resultar más familiares. Fíjense, tenemos que el numerador, ¿sí? El numerador tiende a 1 cuando x tiende a 0 por derecha, ¿sí? Vamos a ponerlo. Como 1 tiende a 1 cuando x tiende a 0 por derecha, y x a la 1 medio tiende a 0, ¿sí? Por derecha cuando x tiende a 0 por derecha, ¿sí? X tiende a 0 por derecha, entonces fijémonos que nuestro cociente, ¿sí? Básicamente tendería a infinito, porque fíjense, si el numerador tiende, ¿sí? Si el numerador tiende justamente a un número no nulo, como en este caso lo era el 1, ¿sí? Entonces acá vamos a tener que ser conscientes de esa condición. Entonces lo que podemos decir es que este límite va a tender, ¿sí? Este límite va a tender a justamente más infinito. ¿Por qué es eso? Bueno, recordemos, como ya hemos visto en límites, ¿sí? Que cuando tenemos que el límite de x tendiendo a un cierto valor, ¿sí? De una, en este caso, una constante c sobre una función, ¿está bien? Este límite va a tender a infinito si, bueno, obviamente c es una constante no nula y el límite de x tendiendo a, bueno, elegimos a de f de x tiende a 0. ¿Está bien? Entonces, basándonos en esta propiedad, fijémonos que la función en el 0 no es derivable, porque porque el límite con el que calculamos la derivada no existe. Entonces, la conclusión es que, por lo tanto, no existe la derivada en 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la moraleja de la historia? Que ustedes tienen que analizar la continuidad y la derivabilidad, ¿sí? Con mucho cuidado cuando ustedes tengan un intervalo cerrado, o sí, un intervalo que tenga, digamos, que tenga que ver con los bordes, ¿sí? Fíjense que nosotros en un principio notamos que en 0 era derivable, pero la idea era que por ahora eso lo analicemos con cuidado a lo último. Pero ¿cómo nos damos cuenta de nuestro error? Es más, es muy habitual darse cuenta que uno cometió un error en el dominio de derivabilidad cuando se pone a encontrar la derivada. Entonces justamente uno lo que se da cuenta es de que tenía un error en su expresión de la derivada cuando ve que lo que pudo encontrar no se condecía con lo que uno dijo en un principio. Entonces, yo por ejemplo en este caso me di cuenta de que había alguna inconsistencia porque cuando noté cómo era la expresión de la derivada, esa expresión no estaba definida particularmente en el 0. Entonces, teniendo eso en mente, uno dice, no, cometí un error en el hallado del dominio de derivabilidad y lo tengo que solucionar reviendo de dónde vino ese error y viendo que había notado. Yo había notado en su principio que decía que era derivable, pero estaba equivocado porque justamente en 0 la función, su derivada, no va a existir. Entonces, corregimos eso analizando la derivabilidad en el 0, que era el punto problemático de análisis, ¿sí? Y vimos que la función no era derivable en 0. Entonces, con eso podemos afirmar que nuestro dominio de derivabilidad, ¿sí? Va a ser el intervalo de 0 a 1, unión de 1 más infinito, y además la expresión de la derivabilidad va a ser válida solamente en esa región. Así que bueno, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.